¿por qué nada cambia? Durante años hemos escuchado esa misma pregunta cada vez que se habla de la situación social, económica o educativa del país y la región. Pobreza, desempleo, inseguridad social, crisis política, problemas de narcotráfico, muchos son los factores que contribuyen a la desigualdad y la falta de seguridad ciudadana. Y esta situación vino a empeorarse con la pandemia de COVID-19. Luego de 2 años de restricción y contracción económica, el mundo entero se levanta y trata de superar la crisis. Este es el caso de nuestra región, donde se han tenido que implementar fuertes políticas fiscales y tributarias. Pero, ¿quién determina cuáles son las medidas más adecuadas para mejorar esta situación? Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Francisco Robles Rivera, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Francisco, bienvenido a Conciencia. Nosotros agradecemos mucho que usted se aparte de su agenda para atender un programa especial con una temática de mucha relevancia. Le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, don Gustavo. Hablar de desigualdades y poder en América Central. ¿Por qué nada cambia? A mí me llamó muchísimo ese título que usted me propuso. Y en este sentido, ¿qué posibilidades se abrieron en la pandemia para implementar en Centroamérica políticas públicas de carácter de redistribución? Bueno, muchísimas gracias. Un poco la discusión nace del contexto de la pandemia. Recordemos que en marzo del 2020 mucha de la discusión a nivel nacional e internacional era que probablemente después de la pandemia íbamos a tener un mundo mejor, mucho más equitativo y donde iba a haber probablemente una mayor distribución de la riqueza. Pasaron los meses, las semanas y todos nos dimos cuenta que no todas las personas estábamos en el mismo barco. Algunas personas iban en un yate, otras personas iban en un crucero, otras sin salvavidas y otras se estaban ahogando en el mar. Y bueno, cuando pensamos en Centroamérica, nosotros pensamos que Centroamérica a muy pocas personas les importan las ciencias sociales, porque la mayoría de las personas en ciencias sociales afuera de la región considera que Centroamérica sigue siendo como una constelación de repúblicas bananeras. Y nosotros queríamos pensar por qué Centroamérica sigue siendo como un laboratorio para entender mucho de lo que sucede en la desigualdad fuera de la región. Y ahí encontramos que lejos, digamos, de encontrar esa esperanza o esos cambios redistributivos, en Centroamérica las cosas no cambiaban. Y al revisar la literatura, nosotros encontramos que podía la pandemia implicar 2 escenarios grandes. Un escenario donde las demandas sociales y de las personas iban a hacer que esas condiciones estructurales, esas instituciones de privilegio, iban a demandar de las élites económicas y de las políticas cambios sustanciales que en el mediano y largo plazo iban a provocar una disminución de la desigualdad económica. Ese era un escenario. El segundo escenario era, o podía ser, un escenario donde las élites económicas y políticas no iban a encontrar, digamos, en el marco de la coyuntura, incentivos para generar cambios. Y eso iba a reproducir en el largo y en el mediano plazo el aumento de la desigualdad. La pregunta es, bueno, ¿en qué ámbito se encontró Centroamérica? Encontramos después en nuestra investigación que Centroamérica se va a quedar en el segundo ámbito, es decir, no hubo cambios sustanciales, no hubo incentivos para que las élites económicas y las élites políticas generaran cambios redistributivos, y de ahí que en buena medida el enfoque nuestro era estudiar un poco eso, las políticas redistributivas. Francisco, ¿qué factores pudieron haber incidido o están incidiendo para que esas políticas no se puedan implementar en nuestros países? Bueno, otro de los temas de discusión en América Central es, bueno, existe un sistema económico y un sistema político que sigue manteniendo y reproduciendo instituciones de privilegio y desigualdad en América Central. Y en buena medida esas instituciones tienen que ver con un grupo de personas que se benefician de esas instituciones. Nosotros lo llamamos las élites económicas. Entonces, cuando nosotros pensamos por qué, por ejemplo, siendo América Central una de las regiones del mundo con la menor carga tributaria, que rondará alrededor del 14-15% con respecto al Producto Interno Bruto, porque en este momento, que pudo haber sido un momento importante para que desde los estados se promovieran reformas impositivas directamente para gravar la riqueza, ¿por qué no sucedió? Pero no sucedió, pero la parte positiva es que sí surgieron iniciativas.
Es decir, en América Latina hubo pocas iniciativas, hubo una exitosa en Argentina, digamos, un impuesto a la riqueza para atención de la crisis económica del COVID, que sí se implementó, en Chile no se implementó, y en América Central tenemos 3 casos. El caso de Costa Rica, que es un caso particular porque hubo 3 iniciativas de ley presentadas por 3 bancadas distintas, el Partido de Liberación Nacional, Frangini Caloas hizo una propuesta de ley, Paola Vega, desde el oficialismo, desde el Partido de Acción Ciudadana, presenta una iniciativa de ley, y José María Villalta, del Frente Amplio, presenta una iniciativa de ley. Después, en Guatemala tenemos el Partido Semilla, que hoy está disputando, o podría disputar, la segunda ronda de las elecciones en Guatemala, y en Honduras, particularmente en ese momento, el presidente del Congreso dice, bueno, puede ser que nosotros también nos movamos hacia ahí. Pero cuando vemos por qué ninguna de estas iniciativas tiene éxito, ahí comenzamos a estudiar lo que se denomina como el poder y la influencia de las élites. Pero cuando indagamos un poco más en esa información, vemos que el poder de las élites no es suficiente. Y entonces ahí comenzamos a estudiar un poco la historia y también comenzamos a estudiar... ¿No es suficiente o hay otros intereses? O sea, no es una condición necesaria que explicaría solo los condicionantes de por qué no necesariamente las leyes se aprobaron. Y eso tiene que ver también con la construcción de los estados, ¿verdad? Y entonces en esa construcción de los estados, ahí sí tenemos en cuenta, digamos, la historicidad y las formas en las cuales las élites se han relacionado con el Estado. Hagamos una breve reseña, la metodología que usted siguió en este estudio, que siempre nos interesa mucho conceptualizar, digamos, ese procedimiento que ustedes siguieron. Ahora, tal vez, y me podría volver un momentito a la pregunta, es ¿por qué en las universidades públicas estudiamos a las élites? Yo creo que es una pregunta fundamental y que tiene que ver también con esta forma de rendición de cuentas. Porque las élites tienen un papel fundamental y cuando nosotros pensamos en cómo están estructuradas las sociedades, yo creo que las universidades públicas tienen el deber de estudiar a todas las personas, ¿verdad? A todas las personas que están en la pirámide social. Pero si entendemos que las élites ocupan una posición privilegiada en esa pirámide social, necesitamos saber quiénes son y cómo son esas élites. En segundo lugar, lo que hemos encontrado en general a nivel nacional, latinoamericano y global, es que cada vez que se concentra más capital económico, ese capital económico se traduce en influencia política. Y esa influencia política tiene influencia sobre decisiones que nos afectan a usted, a mí y a la mayoría de las personas. Y en tercer lugar, porque durante muchos años en las ciencias sociales de América Latina y en el mundo, nos especializamos en los pobres, ¿verdad? Es decir, toda la década de los 90, buena parte de los años 80 era estudios sobre pobreza, estudios sobre las personas pobres. Llega el 2009, impacta la crisis económica y nos damos cuenta que esa crisis económica y los impactos negativos que tenía sobre el resto de las sociedades y sobre el mundo no tenía que ver con los pobres y no tenía que ver con los ricos. Entonces, en ese sentido, gente como Thomas Piketty, este economista francés que se volvió muy famoso con su libro El Capitán en el siglo XXI, dan cuenta de que a partir de la segunda mitad del siglo, bueno, a partir de la segunda década, perdón, del siglo XXI, tenemos un impacto sustancial de estas élites y de ahí por eso es importante estudiarla, porque tienen influencia sobre las decisiones de todas las personas. Permítame hacer una primera pausa, ya regresamos con ustedes. Sectores como la construcción, la agricultura, la pesca y ganadería tuvieron niveles decrecientes, influyendo negativamente en áreas que generaban mucho empleo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Francisco Robles Rivera, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y docente en la Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Francisco, a ver si retomamos el tema de una breve descripción de la metodología que ustedes emplearon en este estudio. Bueno, muchísimas gracias. El estudio tiene una metodología comparativa, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos casos que sean similares, pero que no sean tan similares que no necesariamente rindan diferencias en la investigación, pero nosotros nos enfocamos en 4 ejes principales. El primer eje tiene que ver con estudiar las fortalezas estatales. Como te decía al inicio, buena parte de la literatura nos dice que el poder de las élites no necesariamente es una condición suficiente, sino que hacen falta otros factores explicativos. Entonces ahí estudiamos cómo se formaron y qué tan débiles o fuertes son los estados en América Central. El segundo eje de estudio es que nosotros estudiamos las trayectorias socioocupacionales de las personas que ocupan
ocupan cargos ministeriales y presidencias durante los primeros 6 meses del año 2020. Eso también es importante tomarlo en consideración. Nosotros estudiamos los primeros 6 meses de la pandemia, de marzo. Del origen de la pandemia. Exacto, sí. De marzo de 2020 a septiembre de 2020, porque bueno, pensábamos que ahí era probablemente donde iba a haber un cambio sustancial en las políticas que se venían tomando en consideración. De esas trayectorias socioocupacionales estudiamos a 108 ministros, incluyendo los presidentes de cada uno de los países. Estudiamos 42 leyes o decretos que se aprobaron en ese contexto y además estudiamos el contexto en el cual esas leyes se discutieron. Y eso para entender o para especificar qué tanto habían existido puertas giratorias, que es lo que en la literatura se conoce como el paso de personas del sector privado al sector público o viceversa. Y finalmente, bueno, esos serían como los análisis que hicimos como para nosotros nutrir la información del trabajo. Resultados. Bueno, es interesante, nosotros encontramos al menos 3 resultados o 3 niveles específicos. En primer lugar, lo que tiene que ver con las trayectorias, ¿verdad? Es decir, el paso o qué tanto peso tienen las puertas giratorias o que tuvieron las puertas giratorias en esos gobiernos. Encontramos que Guatemala sigue siendo el caso donde más personas del sector privado ocupan puestos de decisión pública, y esto tiene que ver con otros hallazgos donde se habla de que Guatemala es una dictadura corporativa y el gran peso que han tenido, por ejemplo, los sectores empresariales en Guatemala. Similar a Guatemala tenemos después el caso de Honduras, aunque Honduras tiene un caso particular. No hay necesariamente tantos empresarios ocupando puestos de gobierno, pero el Partido Nacional de Honduras sigue siendo un partido muy proempresarial. Entonces ahí hay una diferencia, pero sigue siendo bastante similar al caso de Guatemala. Después tenemos el caso de El Salvador, que es un caso paradigmático nuevo, porque históricamente en el caso de El Salvador siempre se había hablado de las élites vinculadas con el Partido de Arena, con tanques de pensamiento como FUSADES, o a la Asociación Nacional de Empresa Privada, que es un ala, digamos, de los grupos empresariales en El Salvador. Sin embargo, en el gobierno de Nayib Bukele ya no encontramos a miembros de esa élite económica, sino que vamos a encontrar a miembros de élites económicas más vinculadas al nuevo proyecto político, que es Nuevas Ideas, o al nuevo proyecto político del bukelismo. Entonces hay un cambio sustancial de lo que veníamos encontrando desde inicios del siglo en El Salvador. Y en el caso de Costa Rica es particular porque no encontramos que haya habido tanta presencia. Es el caso donde encontramos menos presencia. Costa Rica es particularmente importante porque había en ese momento muchas personas que venían del sector público, pero sí encontramos que en sectores que son importantes, vinculados al modelo de desarrollo en Costa Rica, sí hay importantes representantes del sector empresarial. Entonces ahí la discusión en el caso de Costa Rica es, a veces no es tan importante ocupar muchos puestos de gobierno, pero sí que los puestos que están vinculados con el modelo de desarrollo casi siempre se han dejado en manos del sector empresarial costarricense. ¿Nicaragua? Bueno, Nicaragua es un caso que en este paper en particular no lo estudiamos porque a la hora de nosotros hacer la revisión de las personas que ocupaban los ministerios, todas las personas venían del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entonces, el caso de Nicaragua es particular, lo analizamos en otro paper, es muy similar al caso de El Salvador, pero no lo incluimos acá porque la composición del gabinete ministerial provenía, 1, de la mayoría del partido político y 2, no implementaron políticas económicas y tributarias, que era el otro factor que nosotros estábamos estudiando en esta investigación. Sí, continuemos con resultados. Capacidad de Estado. Bueno, en capacidades de Estado sí encontramos, por ejemplo, en el caso de Guatemala son capacidades sumamente débiles, lo mismo que en Honduras, pero en el caso de Honduras siempre ha habido mucha influencia extranjera. En el caso de El Salvador, de nuevo, también son capacidades débiles, sin embargo acá hay una disputa entre élites, ¿verdad? Entonces tenemos las élites tradicionales que ahora están disputando con las élites más cercanas al bukelismo e incluso con las élites que se formaron durante los gobiernos de izquierda entre el 2009 y el 2019 en El Salvador. Y en el caso de Costa Rica estamos hablando de capacidades estatales moderadas, entendiendo capacidades estatales como las capacidades que tienen los estados de ejercer el control territorial, pero también tributario y judicial sobre el resto de la población. Ustedes mencionan que en la región es necesario reconsiderar la transformación y fortalecimiento de sus partidos políticos.
Sí. Coméntenos al respecto, Bueno, haciendo ese mismo análisis en cada uno de esos 4 países. Claro, ahí tenemos que tener en consideración también las diferencias. Guatemala es un caso particular que la literatura lo encuentra como un no sistema de partidos políticos. Es decir, en Guatemala acaban de pasar las elecciones y en todas las elecciones lo que hemos encontrado es que las disputas por el poder ejecutivo son disputas entre factores o fracciones de poder económico. Pero esas fracciones de poder económico no se han preocupado por consolidar partidos políticos. Entonces lo que tenemos en el caso de Guatemala es un transfugismo político o la formación de partidos políticos nuevos para cada elección. Para cada proceso. Para cada proceso que después desaparecen. De ahí, por ejemplo, es interesante ver el caso de Semilla, que es el partido que va a disputar con Sandra Torres las elecciones en agosto, porque sí es un partido, digamos, con una agenda ideológica. En el caso de Honduras tenemos 2 partidos que, si bien son diferentes, el Partido Liberal y el Partido Nacional, tienen una agenda muy similar y muy vinculada a los grupos económicos. Después, nosotros no entramos a analizar acá, pero está el Partido Libre, que es el partido que está ahora en el gobierno. En el caso de El Salvador tenemos ahora, ¿verdad? Es decir, durante muchos años hubo una disputa bipartidista entre el Partido Arena y el Partido Frente para Liberación Nacional, que ahora, digamos, han quedado al margen y en buena medida también tiene que ver con las presiones del presidente Bukele, ¿verdad? Que han perdido su solidez. Arena porque era como brazo instrumental de una élite económica que ya ahora no les está respaldando, y en el caso del Frente Farabundo Martí para Liberación Nacional por casos vinculados con corrupción. Y en el caso de Costa Rica tenemos mucha mayor fortaleza estatal, pero tenemos una discusión pendiente sobre el rol que ejerce el dinero en el financiamiento de las campañas políticas en el país. Eso va para un programa completo de Conciencia. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Para el año 2023, el Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento económico del 3.8% para Centroamérica. Conversábamos con el doctor Francisco Robles Rivera, investigador y docente de la Universidad de Costa Rica. Su grupo de investigación, Francisco, también está relacionado con el PROLEDI, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información de la Universidad de Costa Rica, y tienen datos interesantísimos sobre captura de medios en la región y sus implicaciones para la democracia, pero sobre todo para la libertad de prensa en la región. Yo quisiera que en este último segmento lo dediquemos un poquito a conversar de los resultados principales que ustedes han obtenido en conjunto con PROLEDI. Perfecto. Bueno, esta también es parte de mi tesis doctoral que yo realicé en Alemania entre el 2014 y el 2019, y tiene que ver con entender esto, qué significa la captura de medios de comunicación, ¿verdad? El término captura o captura política viene de las ciencias sociales, lo desarrolló el Banco Mundial para referirse a cuando actores en específico utilizaban la ley para beneficio propio. Pero sabemos que uno no puede comprar a los jueces, uno no puede comprar el sistema judicial, no puede comprar los diputados, pero sí puede comprar medios de comunicación. Y de ahí viene el debate. Es decir, captura de medios lo entendemos como ese proceso a partir del cual actores políticos o actores económicos buscan influir a través de diferentes estrategias sobre lo que se informa. Ahí sí, dañando en buena medida a la ciudadanía y la democracia. Grandes empresarios, por lo general vemos nosotros capturando medios de comunicación. Nosotros hablamos con fines muy particulares. Sí, en el caso de América Latina estamos hablando de actores poderosos, ¿verdad? Entonces, actores poderosos son grandes empresarios y también políticos. ¿Cómo lo hacen? Nosotros encontramos que lo hacen a través de 4 estrategias. Las estrategias políticas, que son un poco las más complejas, que eso significa saturar a los medios de comunicación con información que es particularmente de interés para estos grupos económicos o políticos, a través del lobby, a través de grupos de abogados, a través de tanques de pensamiento. Esa es una de las estrategias que utilizan para capturar los medios de comunicación. La más común, o tal vez la que más conocemos nosotros, es la propiedad, es decir, la compra de medios de comunicación. Y eso lo estamos viendo, acá sucede en Costa Rica, ha sucedido en América Latina, y es un caso particular de relevancia, donde compran grandes empresarios, pero también partidos políticos. Y esto tiene que ver con que se modifican, en la mayoría de los casos, las agendas informativas de esos medios de comunicación.
La tercera estrategia son estrategias económicas que tienen que ver con el uso legal o ilegal del dinero para modificar información. Por ejemplo, en El Salvador nosotros encontramos que durante las elecciones en el 2014, en ese momento el gobierno utilizaba una frase que se llamaba las mentas, que era otorgarle dinero a periodistas, a editores o a dueños de medios de comunicación para que se modificara o para que la gente informativa fuera favorable al gobierno. Y una estrategia que es tal vez la más problemática, que no sucede tanto en América Central, tal vez en Guatemala, en Honduras y en México es muy fuerte, son las estrategias violentas, que es el uso de la fuerza y la intimidación para ejercer control sobre los periodistas, los editores y los medios de comunicación. Hay una frase que en la literatura que usted compartió conmigo que me llamó mucho la atención de un economista internacional que dice así: la compra y venta de medios de comunicación ha restringido una de sus funciones críticas, casualmente la fiscalización sobre los abusos del poder. ¿Esa es una realidad en Centroamérica, Francisco? Sí, sin lugar a dudas. En Centroamérica hoy estamos viviendo lo que podríamos llamar, o lo que yo estoy llamando como 3 modelos. Un modelo que es el modelo más complejo, más oscuro, más negativo, que es el modelo nicaragüense, donde podemos encontrar, digamos, que la forma de capturar los medios es la expulsión de los medios independientes, el exilio de los medios independientes y el control por medio de la propiedad de los medios que quedan, o el control de la propiedad o el favorecimiento de pauta publicitaria de los medios que quedan en el país. Es decir, en el caso nicaragüense hay toda una estructura de medios relacionadas a la familia de Daniel Ortega. Después tenemos otro modelo que es el modelo, podemos llamar de Bukele o el modelo de Guatemala, que implica la persecución judicial o el uso de instrumentos judiciales para perseguir a medios independientes que cuestionan al poder económico o que cuestionan al poder político. Ese vendría siendo otro modelo. Y en Costa Rica pareciera ser que se está desarrollando otro modelo. Este modelo lo estamos apenas estudiando y lo podríamos definir como un modelo de confrontación con la prensa independiente y que está por verse si también se está instrumentalizando la pauta pública para castigar o para beneficiar a medios de comunicación. Yo creo que es importante aprovechar el contexto para hablar del proceso de desinformación, del papel de los troles, de noticias falsas. Francisco, usted siendo experto en la materia, eso ha proliferado en Costa Rica en los últimos días, meses, semanas. Coméntenos. Bueno, una de las particularidades del caso costarricense es que han surgido también muchos medios digitales, ¿verdad? Es decir, parte de la lógica de esta nueva época de captura de medios de comunicación tiene que ver con que el abaratamiento de las tecnologías de información ha hecho posible que muchas personas o puedan fundar medios muy pequeños, digamos que puede ser un medio unipersonal, una persona generando un medio, o medios más o menos medianamente grandes que pueden generar una cobertura informativa muy grande. Y aquí el problema en torno a la información y la democracia es que nosotros no sabemos cuándo los límites entre propaganda e información se rompen, ¿verdad? Y cuándo esos límites entre información y propaganda se rompen porque estuvieron vinculados a la pauta publicitaria estatal o la pauta publicitaria pública. Tener en consideración que en América Latina los grandes financistas de los medios de comunicación son o el Estado o el sector privado. En casos como Nicaragua, por ejemplo, la represión política del gobierno de Ortega hacia los medios independientes ha hecho que tampoco el sector privado los financia, entonces quedan a la deriva de probablemente de los fondos internacionales. Entonces, cuando tenemos ese dilema o cuando los medios no pueden alimentarse o pierden la pauta, muchos medios o otros medios nacen o se fundan simplemente para satisfacer las necesidades ideológicas y políticas de sus dueños sin hacerle público a la ciudadanía que están representando intereses particulares y que más allá de que producir información están produciendo probablemente propaganda política o propaganda económica para favorecer ciertos grupos políticos o empresariales. Se nos fue el tiempo, quedaron muchas preguntas pendientes, no descartemos hacer un segundo programa a corto plazo, Francisco, lo comprometo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos. Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Privilegio iban a demandar de las élites económicas y de las políticas cambios sustanciales. Élite es un sustantivo que proviene de un vocablo francés y significa un grupo selecto y minoritario de personas, animales o cosas.
En este caso, el investigador nos habla del selecto grupo de personas responsable de tomar las decisiones en materia política y económica y quienes podrían cambiar la situación actual de desigualdad de la región. Pero también el investigador nos dijo: entonces lo que tenemos en el caso de Guatemala es un transfugismo político o la formación. Transfugismo es la tendencia de pasar de un partido político o un grupo parlamentario a otro. El investigador utiliza este concepto cuando se refiere a la situación política en Guatemala, la cual tiene la característica de cambiar o formar nuevos partidos políticos para cada proceso electoral, partidos que después de las elecciones desaparecen. Esto fue Conceptos. Les invito a acompañarnos en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.